Bueno, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Es un verdadero honor hacer parte de este encuentro que se realiza todos los años y en donde confluyen muchos temas de educación que claramente son importantes para seguir avanzando en este reto que tenemos como país. Alejandro Santos, un saludo muy especial, gracias por esta invitación, a Andrea Escobar, a Sandra Suárez y a todos los conferencistas nacionales e internacionales que nos acompañan en el día de hoy. Yo voy a hacer una presentación sobre cómo Colombia ha ido avanzando. Y ustedes van a ir viendo a través de esta presentación que el país, en efecto, tiene avances importantes, pero que el reto sigue siendo enorme. Es decir, Colombia entendió que el camino es la educación, pero ese camino es un camino que se construye y es un camino en el que no se salta, es un camino en el que hay que ir generando una estructura y una base para que el país pueda avanzar como quiere avanzar. Y antes de arrancar con la presentación, yo haría dos comentarios generales. El primero es que este es el camino que hemos recorrido, con los errores y con las bondades de todos los modelos que uno desarrolla en cualquier parte del mundo. Y que cada momento y cada espacio en el tiempo también es una oportunidad para ir revisando mucho lo que hacemos. Entonces, mucho de lo que hemos venido haciendo en los últimos años a veces genera críticas, a veces genera aplausos, pero aquí lo que se trata es del camino que ha recorrido Colombia, un camino que está dando frutos, pero un camino que hay que revisar de manera permanente. Y en eso estamos en el Ministerio de Educación. Y dos, que detrás de cada cifra y de cada idea y de cada mensaje que ustedes van a ver en esta presentación, hay niños, hay jóvenes en Colombia. Yo creo que eso no se nos puede olvidar. Es un mensaje que le envío todos los días a mi equipo en el Ministerio de Educación. Cada tasa de deserción que aumenta, cada índice de analfabetismo, lo que tiene es una vida humana. Un niño o un joven que probablemente hubiera podido tener una vida distinta si hubiera tenido más oportunidades. Y eso es algo que nunca podemos perder de vista cuando hablamos del tema de educación en Colombia. No me pasa. Y me encantó la intervención de Alejandro, porque arranca hablando un poco de la historia y de dónde venimos en Colombia. Y creo que a todos nos toca estar chequeando lo que nos pasó. Colombia pasó por una época muy compleja. Yo además tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Defensa cuando este país estaba en guerra. Y en ese momento el país estaba en modo supervivencia. Es decir, en ese momento había que pensar sobre todo cómo salir de esa situación. Hoy Colombia tiene una oportunidad diferente, tiene la oportunidad de construir sobre la base de una paz que hay que construir todos los días también. Pero aprender de la historia también significa que hoy tenemos esta enorme responsabilidad todos de no repetir lo que pasó, que la educación es lo que finalmente nos ayuda a que mucho de lo que pasó en el pasado no se vuelva a repetir, pero además porque también hoy entendemos que solamente con educación un país se desarrolla. La tasa de retorno de la educación es la más alta de todas, incluso por encima de la infraestructura. Eso no le gusta mucho a los ministros de transporte que se los diga, pero está muy por encima de todas las tasas de retorno del país. Y si hoy Colombia quiere tener un futuro diferente, hoy tenemos que empezar a sembrar esas semillas del futuro, esas semillas de la educación, que básicamente va a ser un futuro diferente, un futuro más próspero. Pero además, la educación es la única capaz de resolver las desigualdades. Es la única capaz de resolver las desigualdades que tenemos en Colombia. Y creo que mucho de lo que hoy hacemos en Colombia en materia de educación trata es de eso precisamente, de resolver esas desigualdades que hemos tenido en el país. La siguiente, por favor. Y a mí este mensaje me gusta mucho, porque cuando uno habla de desigualdades, uno no está hablando simplemente de una cifra. Está hablando de niños y niñas que no logran alcanzar sus sueños. Hoy todavía en Colombia, el lugar donde uno nace define el futuro. Hoy todavía sucede eso. Hoy todavía hay lugares en Colombia que no tienen las capacidades para que los niños puedan tener la educación que les permita lograr sus sueños. Y por eso, cuando uno habla de desigualdades, uno habla precisamente de niños que no pueden sacar adelante su gran potencial en la vida. Y aquí simplemente hago una comparación entre lo que sucede en una zona urbana, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Ibagué, Pereira, y lo que sucede en las zonas rurales. Un ejemplo, un niño en las zonas rurales de Colombia va 5.5 años en promedio al colegio.
mientras un niño en la zona urbana va a 9.2. Una gran diferencia, una gran diferencia. En la educación media, un reto enorme que tiene Colombia tiene que ver con la educación media, tiene que ver con la expectativa. Los niños en Colombia, cuando llegan a noveno, reevalúan su posibilidad de seguir, porque a veces dicen, si me gradúo y no tengo nada que hacer después, ¿para qué sigo? Entonces, la tasa de cobertura de educación media en Colombia es baja, pero si hablamos de zonas rurales, es mucho más baja, y ahí está la cifra. 29% de los niños en las zonas rurales pasan a la educación media, 3 de cada 10. Entonces, hoy en Colombia todavía el lugar donde uno nace define el futuro de los niños. Y ese es un desafío que tenemos en el país y que no ha terminado. Es un desafío que tenemos que seguir, en el que tenemos que seguir avanzando. La siguiente, por favor. Y precisamente por entender esto, los últimos años, los últimos 7 años de los que podemos hablar en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, muchos de los esfuerzos que hemos hecho, que han estado además integrados, básicamente van hacia el mismo norte. Y el norte es igualar las oportunidades. Y ahora les voy a mostrar cómo las estrategias que hemos venido desarrollando en el país precisamente intentan eso, igualar las oportunidades. Que donde uno nazca no defina el futuro. Que si uno es talentoso, uno pueda explotar todo el potencial, lograr los sueños. Y creo que el primer gran dato importante que refleja este mensaje es cómo ha incrementado el presupuesto de educación en el país desde el 2010 hasta el 2016 y pasando el 2017, que lo tengo arriba. Hoy, digamos, el año pasado cerramos con 35.1 billones, si se dan cuenta hubo un incremento más del 50% del 2010 al 2016, pero además este año fue 35.6 y el año entrante, que ya incluso ayer tuvimos una sesión en el Congreso sobre ese tema, va a ser al menos de 37 billones de pesos. Es decir, sigue creciendo el presupuesto de educación, primer renglón de presupuesto del gobierno y como le decía Alejandro, hoy la educación está en el centro de la agenda, hoy es de primero en la agenda. Es el tema en el que ya entendemos que no podemos escatimar recursos y que el país tiene que seguir avanzando y avanzar significa poner recursos. Y la siguiente diapositiva lo que intenta es mostrar cómo precisamente con esos recursos hemos ido articulando una serie de esfuerzos. Esfuerzos que nosotros hoy de alguna manera los vemos integrados y enfocados a lo que acabo de mencionar hace un rato, igualar oportunidades. Y me voy a referir a varios de estos esfuerzos que hemos venido desarrollando. La siguiente diapositiva menciona lo primero que hay que hacer y es garantizar que los niños vayan al colegio. Eso es lo primero que tenemos que hacer y lo primero que tiene que hacer cualquier país. Es decir, antes de incluso hablar de calidad, tenemos que hablar de la posibilidad de tener una más alta tasa de cobertura. Y para eso, ¿qué se hizo? Se decretó la gratuidad de la educación en el año 2011. A partir de ese año, ir al colegio es gratis para todos los niños a los colegios públicos de Colombia. Y tenemos 2 temas de permanencia. Yo creo que ustedes aquí todos oyen hablar de alimentación escolar, del famoso PAE. La estrategia de permanencia más importante que tiene el país, con unos desafíos enormes. Tenemos que seguir trabajando en ese tema. Hoy son las entidades territoriales las que se encargan de contratar la alimentación escolar y es una tarea dispendiosa. Miren el número de raciones que se entregan al día en el país. 5.7 millones de raciones al día se entregan en Colombia. ¿Para qué? Para que los niños vayan y se queden en el colegio. Entonces, esta es una tarea de permanencia que tenemos que seguir mejorando. Y transporte escolar. Hace 2 días estuve en Chaparral, Tolima, pero de hecho no solamente estuve en Chaparral, estuve en una vereda que queda a un poco más de 1 hora de Chaparral que se llama El Limón, una zona afectada por la violencia por muchísimos años. Y allá los niños, estuvimos en un colegio que logramos mejorar su infraestructura, le cambiamos la vida con el simple hecho de cambiarles el techo al colegio. Ustedes no saben la felicidad que tenían los niños porque les cambiamos el techo de las aulas del colegio. Eso, digamos, llegar a los rincones de Colombia y ver ese tipo de cosas lo ayuda a uno a entender cuáles son esas pequeñas cosas que a veces hacen la diferencia. Y ahí estaba el bus escolar, por supuesto. Los niños se demoran en un bus escolar 2 horas a veces para llegar al colegio. Esos son los desafíos de las zonas rurales de Colombia. Ese es el país que tenemos. Es un país en donde ir al colegio de entrada ya es un desafío por sí mismo. Entonces, dar transporte y dar alimentación es una necesidad para que los niños vayan y permanezcan y no haya tasas de deserción altas como las tuvimos en algún momento en el pasado. Y ahí ven las tasas de cobertura en Colombia. 97.4% la cobertura neta, 85.8% la cobertura, perdón, la bruta, 97, 85 la neta, y la tasa de deserción ha bajado mucho. Pero aquí viene un dato.
¿Quiénes me jalan la cobertura? Las grandes ciudades. Cuando uno va a las zonas más rurales de Colombia, por ejemplo, uno va al sur de Bolívar, la tasa de cobertura en el sur de Bolívar puede ser del 50%. Ahora, como hay poca población, en las cifras no se ve, pero la tasa de cobertura en el sur de Bolívar es del 50%. Puede llegar a ser del 50%, estoy dando una cifra general, porque sé que Monpós tiene desafíos, María la Baja tiene desafíos, hay muchos municipios de esos lugares del país que han sido afectados por la violencia por mucho tiempo, que hoy en día tienen, además, por la ruralidad, un problema en tasas de cobertura muy importante. Entonces, la primera estrategia es incrementar la cobertura y hoy Colombia lo está haciendo. El desafío ahí es hacerlo en las zonas rurales en donde todavía hay niños y jóvenes que no van al colegio. Esa es una tarea enorme. Nosotros hacemos jornadas de escolarización, sobre todo en esas zonas del país. Vamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a hablar de algo que ustedes también han oído mencionar probablemente por mucho tiempo, jornada única. Aquí también hay desigualdad. Aquí hay desigualdad. Y la desigualdad empieza por el número de horas que los niños van al colegio. Los colegios públicos en Colombia, hasta hace muy poco tiempo, en su totalidad, tenían doble jornada. Los niños iban 4 o 5 horas al colegio. 4 o 5 horas al colegio. Mientras a un colegio privado, los niños van 7 o 8 horas al colegio. Ahí empieza la desigualdad. No se puede comparar. Por lo tanto, los colegios privados siempre tenían mejor desempeño. Hemos iniciado esta tarea. Ustedes vieron que tenemos un poco más de 8 millones de niños en los colegios públicos en Colombia. Ya tenemos de esos 512.000 en jornada única. Todavía nos falta, esto no es una tarea que se puede hacer de un día para otro. Jornada única implica más infraestructura, docentes y alimentación escolar. ¿Por qué? Porque a un niño que va 4 horas se le da un refrigerio, a un niño que va 7 horas se le da almuerzo. Y eso cambia totalmente el presupuesto, la lógica y cómo se comporta la educación en un momento dado en un colegio de Colombia. En 2017 vamos a terminar en 1 millón de niños en jornada única. Y en 2018 vamos a llegar a 1.500.000 niños. Pero miren este dato, que aquí no está el dato exacto, pero yo tenía un dato en alguna presentación anterior en donde mostraba cómo en noveno un niño que va a jornada única frente a un niño que no va a jornada única pierde algo así como 2 años. 2 años de horas lectivas, si se quiere. De entrada hay una diferencia enorme y jornada única fue un fenómeno latinoamericano que hoy en día incluso todavía muchos países latinoamericanos lo tenemos y por eso tenemos que poder ir resolviendo este tema. Y la siguiente es mi tema favorito, los maestros. Un maestro en un lugar apartado de Colombia hace la diferencia. Un maestro en un lugar apartado de Colombia logra inspirar, logra cambiar el futuro, logra transformar. Maestros excepcionales hacen colegios excepcionales y eso lo vemos todos los días. Yo llego a colegios en La Guajira, en la intemperie. A veces ni siquiera tienen techo o tienen un techo de paja. Y veo un maestro que no importan las condiciones en las que esté, es capaz de animar a su grupo de estudiantes para que aprendan, para que estudien, para que quieran salir adelante. Muy difícil, pero los hay. Y por eso hoy sabemos que solamente si invertimos en los maestros de Colombia vamos a poder tener niños y jóvenes con las capacidades que queremos que tengan. Yo en particular soy una creyente que el papel fundamental de los maestros es lograr que los niños crean en sí mismos, crean en sus capacidades, que los inspiren. Porque al final, si el niño es capaz de creer en sus capacidades, matemáticas, lenguaje, la vida en general, todo se logra. Y para mí esa es la tarea más importante que cumple un maestro. Cuando uno ve los sistemas de educación del mundo, los más robustos son los que ponen todo el empeño en lograr que los maestros sean lo mejor posible. Si yo quiero que un niño sea maravilloso, necesito tener maestros maravillosos. Si quiero que un maestro sea maravilloso, necesito ayudarlo a que lo sea y garantizar que finalmente esté en las mejores condiciones posibles. Hoy tenemos 2 grandes estrategias en el tema particular de los docentes en Colombia. El primero es algo que va al mundo de lo práctico, pero creo que es algo muy, muy importante, que se llama el programa Todos a Aprender, el PTA. Cumple este año 5 años de implementación. Fue inspirado en un modelo británico y lo que hace es que en una estrategia en cascada vamos con tutores a todos los rincones de Colombia donde tenemos más necesidades de incrementar la calidad de la educación.
Hoy Colombia tiene un poco más de 300.000 maestros, de 300.000 docentes. Con esta estrategia llegamos a 104.000, es decir, llegamos al 30%. ¿A cuáles? A los, insisto, que tienen menor índice de desempeño. ¿Y qué hacemos? El tutor va al aula de clase, entra directamente al aula de clase y en el aula de clase revisa cómo el docente hace su práctica pedagógica y le ayuda a mejorar la práctica pedagógica. Estamos hablando de tutores que además les toca a veces atravesar en cualquier medio de transporte para llegar a los lugares más apartados de Colombia. De hecho, ha habido varias crónicas sobre los tutores del PTA en el país. Y esto ha mejorado mucho. De hecho, este año vamos a graduar a los primeros colegios que después de 5 años ya salieron del nivel bajo de desempeño. Ya finalmente son colegios que están del otro lado. ¿Y cómo se hace? Como les digo, en el aula de clase, mejorando en el aula de clase la práctica pedagógica. Y lo segundo es maestrías. Si queremos, insisto, que nuestros docentes den lo mejor de sí, también tenemos que ayudarles a ellos para que se desarrollen todo su potencial. Y hemos dado 7.000 maestrías y la meta es llegar en el año 2018 a 17.000 para que puedan seguir formándose y seguir inspirando y seguir ayudando a que los niños y jóvenes en Colombia crean en sí mismos y crean en sus capacidades. La cuarta estrategia. Infraestructura, una apuesta enorme, costosísima, pero importantísima. En todos los rincones de Colombia tenemos aulas en condiciones que no son dignas, que no son las mejores. Yo a veces voy a, insisto, rincones y digo, ¿cómo es posible que haya niños que, digamos, 1.000 niños y una batería de baños de 4 o 5 años fueron hechas para otro momento del país, para otra tasa de matrícula, para otras condiciones? Y por eso el empeño del presidente Santos en hacer el plan de infraestructura más importante que se ha hecho en la historia de Colombia. Vamos a lograr llegar a cubrir el 60% del déficit actual. Es decir, al próximo gobierno le queda la tarea de seguir en esto, porque no vamos a llegar a cubrir todo el déficit que tenemos en Colombia. Y estamos en la tarea de construir 30.000 aulas. De esas, la mitad serán entregadas antes de que se acabe el gobierno y la otra mitad quedarán contratadas, listas para que se entreguen después. Pero la mitad de esas 30.000 quedarán contratadas, quedarán entregadas. Importante mencionar las cifras anteriores. En el primer cuatrenio del gobierno Santos se entregaron 5.000 aulas. En el cuatrenio anterior se entregaron 4.000 aulas. Es decir, esto es un hito histórico para el país. Tener aulas, digamos, de estas magnitudes, esta cantidad de aulas, sí va a cambiar y sí va a generar espacios más dignos, espacios que inviten al aprendizaje, que inviten a querer seguir educándose en el país. Siguiente. Y Alejandro lo mencionaba, Serpi lo paga. Y tal vez, aquí voy a hablar de más temas que Serpi lo paga, pero aquí el mensaje es, el talento no tiene estrato, pero yo hoy diría en Colombia no debería tener estrato. Un joven talentoso debería tener todas las oportunidades. Además, yo creo que todos lo somos. Obviamente hay unos que tienen más capacidades en unos temas que en otros, pero al final todos lo somos. Hoy el talento en Colombia sí tiene estratos. Y lo que se hizo con Serpi lo paga es eliminar esos estratos, que los más talentosos, de bajos recursos, pudieran estudiar donde quieran, lo que quisieran. Y eso es lo que tenemos hoy. 30.500 pilos, un programa controversial, criticado, pero lo que sí es transformador. Es un programa que donde uno llega, no solamente ha impactado al joven que es pilo, a su familia, sino que ha impactado a colegios enteros, porque ya el simple hecho que un colegio apartado de Colombia, en zona rural, haya tenido un pilo, hace que todos crean que es posible ser pilo. Entonces cambió la expectativa. Hoy los jóvenes creen que sí se puede, se esmeran en las pruebas a ver, quieren seguir la educación media ha mejorado también por eso, siguen en 10º y 11, ¿por qué? Porque saben que esto es una realidad y porque es más transparente. El más pilo lo tiene y el que no lo es, pues no lo tiene. Entonces, creo que es un programa que ayuda a que se desestratifique el tema del talento. Además, hoy hemos permeado universidades que típicamente tenían los estratos más altos y universidades como los Andes hoy tienen unos porcentajes enormes de pilos. La Universidad del Norte, la mitad de la Universidad del Norte son pilos hoy en día. Han cambiado las dinámicas de las universidades y esto le ayuda al país. Esto mejora incluso los entornos y así nos ayuda también a entender el país en el que vivimos, que talentos hay en todas partes y que la movilización social del país y la eliminación de las desigualdades también se logra con estos programas. Se necesitan más programas de este tipo que nos ayuden en esta tarea. Pero aquí también quiero hablar de educación superior pública, porque cuando uno habla de pilo paga a veces es como una controversia. Yo creo que son las dos cosas necesarias. Un énfasis importante le hemos dado en este gobierno a las universidades públicas. De hecho, hemos hecho inversiones enormes en las universidades públicas. Este año, con una adición presupuestal que acabamos de hacer, o que se hizo a mitad de año, que acabamos de distribuir a las universidades, tuvimos el
presupuesto más alto en la historia de las universidades públicas del país. El presupuesto más alto en la historia de las universidades públicas del país. ¿Que se necesita más? Sí, por supuesto, porque además si queremos seguir ampliando cobertura, y miren cómo hemos aumentado en cobertura, pasamos de 37% de cobertura en educación superior en 2010 a 51%. Hoy 5 de cada 10 o 1 de cada 2 jóvenes en Colombia pasan a algún tipo de educación superior, técnica, tecnológica o profesional. La meta es llegar al 57%, pero ojalá en el país todos los que quieran pasar a educación superior lo puedan hacer. Hoy todavía eso no es posible. Hoy todavía eso no es posible, mucho por lo que he dicho hasta ahora, pero también por la falta de cupos. Hay que seguir generando cupos y para eso necesitamos generar cupos en la educación superior pública y también, por supuesto, en la privada. Y aquí seguimos en la tarea porque finalmente de esto se trata el futuro de cada uno de los jóvenes que están involucrados. Si queremos que todo el mundo pueda explotar su potencial, esta tarea finalmente hay que hacerla y hay que terminarla. Y para finalizar, estas estrategias que quería hablar del tema de resolver las desigualdades del país, menciono esta estrategia que desarrollamos este año, en lo que básicamente lo que hemos querido es que el país entienda que cada región es diferente y que entendamos todos que la educación en cada región tiene retos distintos. Y como lo es así, vamos a trabajar con cada departamento de Colombia para hacer un plan departamental de mejoramiento de la calidad de la educación. Es muy diferente hablar de la costa colombiana, Bolívar, Córdoba, Sucre, incluso Magdalena, Atlántico, mi departamento también tiene un montón todavía de desafíos que no se comparan con los desafíos que tiene Cundinamarca, que no se compara con el desafío que tiene Boyacá, que es el departamento el que le va mejor en todos los índices, siempre Boyacá o alguno de sus municipios, Santander, que también le va muy bien en educación. Antioquia tiene unas brechas enormes, Antioquia le va bien, pero tiene unas brechas enormes. Antioquia, el Urabá, obviamente tiene unas tasas muy bajas en cobertura y en calidad, pero hay otros lugares de Antioquia que les va muy bien. Obviamente no se pueden comparar con Bogotá. Y por eso lo que estamos es haciendo un ejercicio que ya arrancamos en algunos departamentos, en que nos vamos al departamento y trabajamos con los alcaldes del departamento, por supuesto liderados también por el gobernador, para empezar a mejorar los temas específicos de necesidades de los departamentos. Les vuelvo al caso del sur de Bolívar, y por eso me acordaba hace un momento cuando lo mencioné. Bolívar tiene un problema de cobertura. Eso no es un problema que pasa en muchos lugares de Colombia, pero en Bolívar sí hay. Entonces estamos haciendo un trabajo específico en temas de cobertura, que si ustedes se dan cuenta, muchas de las estrategias que nosotros hacemos hoy en día ya no tienen mucho que ver con cobertura, porque nos hemos enfocado mucho más en calidad. Pero sí hay lugares en Colombia que todavía requieren un manejo de los temas de cobertura. Y por eso los planes departamentales nos ayudan mucho a ir entendiendo y abordando cada departamento con los desafíos propios de ese lugar y esa región de Colombia. Pero como lo decía al principio, siempre es necesario irnos revisando, ir viendo qué hay, cómo estamos, en qué hay que hacer ajustes. Y el momento en el que está el país es un momento en el que requiere también una nueva perspectiva en el tema de la educación. El Papa Francisco nos lo dijo cuando vino hace un par de semanas, que creo que nos dejó muchos mensajes inspiradores, pero sobre todo nos dejó un mensaje muy importante y es: tenemos en las manos de cada persona y de cada familia colombiana la oportunidad y la posibilidad de construir paz. Pero también lo complementaría con otro tema y es, hoy sabemos que en el mundo globalizado en el que estamos necesitamos jóvenes más preparados, más listos. Pero me voy ya a unir esos dos puntos que acabo de mencionar, a decir que un joven más preparado y más listo es no solamente un joven que sepa y entienda, como lo decían hace un momentico una de las niñas que estaba cantando, matemáticas y lenguaje. La educación tiene que ser para entender el mundo que nos rodea. Sí necesitamos matemáticas, lenguajes, ciencias, sí lo necesitamos. Necesitamos entender el mundo que nos rodea y por eso la educación es fundamental, pero también hay que entender nuestro mundo interior. También tenemos que ser buenos ciudadanos, tenemos que poder relacionarnos con los demás. Y por eso la educación hoy, la educación que estamos concibiendo hoy, la educación que queremos dejarle al país, es una educación en donde podamos ver todos estos temas integrados, en donde no solamente prime las competencias básicas, aunque las competencias ciudadanas también son competencias básicas, pero no solamente prime el lenguaje, la matemática y las ciencias, que no solamente prime las pruebas estandarizadas, que son importantes y lo seguiremos haciendo, sino que también se le ponga un lugar y un espacio a la formación del ser humano y a la formación del ciudadano en el país. Y la siguiente diapositiva básicamente lo que dice es eso, que lo que queremos en Colombia es movernos cada vez más a una educación integral. Una educación en donde podamos aprender y sepamos aprender todos los días, pero que también podamos convivir.
Y hoy, más que nunca, el país necesita avanzar en eso, en que aprendamos todos a convivir, y por eso lanzamos hace poco, la siguiente diapositiva, una estrategia, la lanzamos hace poco, no es solo hace poco, fue el viernes pasado con el presidente Santos, una campaña que tiene un contenido pedagógico, pero también tiene un contenido de movilización que hemos denominado Gen Ciudadano. ¿Para qué? Para despertar la ciudadanía. Y es una campaña en la que estamos ya trabajando. Tenemos, de hecho, pasado mañana estaré en un campamento de niños y jóvenes líderes en temas de ciudadanía en sus colegios. Estaremos en Santandercito, Cundinamarca, con ellos, viendo lo que básicamente están haciendo cada uno con sus experiencias, pero también ayudándolos para que puedan ser replicadores de esto cada vez más. Trabajaremos con 60.000 familias este año y tendremos diferentes jornadas. El 12 de octubre tenemos una jornada en todos los colegios de Colombia, colegios públicos, de resolución pacífica de conflictos. Es decir, parte de lo que finalmente nos va a ayudar a que Colombia sea un país más educado, mejor educado, es que nos siga yendo bien en todas las pruebas. Aquí no hablé mucho de los resultados en calidad que son excepcionales en el país. En los últimos años nos ha ido muy bien en todo, en PISA, en pruebas Saber 11, Saber tercero, quinto, noveno. Pero eso sí, seguirá siendo importante. El país tiene que seguir en esa tarea, pero sobre todo que tengamos ciudadanos que sean activos, comprometidos, que se respeten, que respeten la diferencia, que sean tolerantes, que sean compasivos, una palabra que me gusta mucho y creo que nos falta mucho en este país. Y eso se enseña desde el colegio, también en la casa. El complemento es fundamental. Y por eso vamos a trabajar con padres, trabajaremos en los colegios e intentaremos que cada niño que salga de un colegio en Colombia sea un joven que tenga los conocimientos para la vida, pero también los conocimientos para ser un gran ciudadano y finalmente un gran profesional, todo lo que quiera hacer, pero sobre todo que sepa relacionarse con los demás. Y termino con una frase que es una frase muy especial: solo los educados son libres. Epicteto de Frigia fue un esclavo o filósofo que había sido esclavo griego, que entendió que solamente podía ser libre si se educaba. Y esta es una frase que les quiero regalar en el día de hoy, porque yo creo que solo los educados son libres, pero sobre todo que solo los educados son libres para soñar y para cumplir sus sueños. Muchas gracias. Pues mil gracias a nuestra ministra Janet Guija, ministra de Educación, por su intervención. Y a esta hora de la mañana les quiero dar una muy buena noticia que me acaban de reportar, y es que ya somos tendencia a nivel nacional con nuestros hashtag Educar para Liderar, numeral Educar para Liderar, y numeral CLE 2017, CLE de Cumbre de Líderes por la Educación. Así que ya mismo pueden participar con todas sus impresiones sobre nuestra jornada. Y hablar de educación se ha convertido en una premisa necesaria para Colombia, sobre todo en este momento en el que el país atraviesa una etapa crucial en su historia, la del posacuerdo. Y es ahora cuando el acceso a la información de calidad se presenta como la herramienta fundamental para garantizar, por un lado, una paz sostenible y, por otro, un proyecto de vida digno para todos los colombianos. Estonia es un claro ejemplo de cómo, por medio de la educación, un país puede superar una situación política adversa y convertirse en un referente de progreso. De hecho, en las más recientes pruebas PISA, este país alcanzó altos niveles de rendimiento y equidad, superando incluso a estados con un mayor reconocimiento en el campo educativo. Para conocer la experiencia de Estonia de primera mano, hoy contamos con la presencia de Jaak Aaviksoo, exministro de Educación y Defensa de este país y actual rector de la Universidad Tecnológica de Tallinn. Aaviksoo es doctor en física y un incansable defensor de la idea de que el acceso universal a la educación permite a las personas ser independientes y exitosas en su vida. Quiero que recibamos con un muy fuerte aplauso al señor Jaak Aaviksoo.